¿Sabías que un hombre sin haber cometido un solo asesinato con sus propias manos logró manipular a decenas de personas para que mataran por él? No estamos hablando de un cuento de terror. Te estamos hablando de Charles Manson, el líder de una de las sectas más peligrosas de la historia moderna, conocida como La Familia, que aterrorizó a Los Ángeles y sacudió los cimientos de la contracultura estadounidense en los años 60. Todo comenzó en agosto de 1969, cuando en una mansión de Hollywood Hills, 5 personas fueron brutalmente asesinadas. Entre las víctimas estaba Sharon Tate, una actriz de 26 años que estaba embarazada de 8 meses y medio. Lo que los investigadores encontraron en esa casa no solo reveló una escena de horror indescriptible, sino que destapó la existencia de una secta liderada por un exconvicto carismático que predicaba el apocalipsis y la guerra racial, todo mientras vivía en un rancho abandonado con sus seguidores drogados. La historia de Charles Manson no es solo la de un asesino, es la historia de cómo la manipulación psicológica, las drogas y el carisma oscuro pueden convertir a jóvenes inocentes en asesinos despiadados. Y hoy te lo contaremos en Huella Mortal. Hoy les traigo uno de los casos más perturbadores de la historia criminal estadounidense. Un caso que cambió para siempre la percepción de la generación hippie, que mostró el lado más oscuro de la contracultura de los 60 y que sigue generando fascinación y horror décadas después. Antes de adentrarte en esta historia, quiero que me cuentes desde dónde estás viendo esto. Cada rincón del mundo tiene su propia sombra, y aquí, en Huella Mortal, las reunimos todas. Tu comentario nos une a quienes aún pueden hablar y honra a los que ya no pueden hacerlo. Si sientes curiosidad por los casos reales, por esas verdades que se esconden entre el miedo y la oscuridad, suscríbete, deja tu huella con un me gusta y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es la huella que el horror dejó en la vida real. Algunos crímenes dejan más que dolor. Dejan una marca imposible de borrar. Cada historia que escucharás aquí nació del miedo y terminó en una huella mortal. Hola, soy David, y te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún caso, y acompáñame a seguir las huellas del miedo. Charles Manson y la familia. En la madrugada del 9 de agosto de 1969, en una elegante casa ubicada en 10.050 Cielo Drive, en el exclusivo vecindario de Benedict Canyon, en Beverly Hills, ocurrió uno de los crímenes más brutales en la historia de Estados Unidos. La casa era el hogar temporal de Roman Polanski, el reconocido director de cine polaco, y su esposa, Sharon Tate, una prometedora actriz que había protagonizado películas como Valley of the Dolls. Esa noche, Polanski estaba en Londres filmando, y Sharon había decidido quedarse en casa con amigos. La noche anterior, Sharon había cenado con sus amigos en el restaurante El Coyote Café, su favorito. Después, regresaron a la casa alrededor de las 10:30 de la noche. Con Sharon estaban Jay Sebring, de 35 años, un reconocido estilista de celebridades y exnovio de Sharon. Abigail Folger, de 25 años, heredera de la fortuna del café Folger. Wojciech Frykowski, de 32 años, productor polaco y amigo cercano de Polanski. Lo que ninguno de ellos sabía es que esa sería su última noche con vida. Alrededor de la medianoche, un joven de 18 años llamado Stephen Parent llegó a la propiedad. Había estado visitando al cuidador de la casa, William Garretson, quien vivía en una cabaña al fondo del terreno. Parent salió aproximadamente a las 12:15 de la mañana, conduciendo su auto hacia la salida. Y fue entonces cuando comenzó la pesadilla. La noche del terror. Asesinatos de Tate. 4 personas habían ingresado sigilosamente a la propiedad: Charles Tex Watson, Susan Atkins,
Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. Todos eran miembros de lo que se conocía como La Familia, un grupo dirigido por Charles Manson. Cuando Stephen Parent se acercaba a la reja de salida, Tex Watson lo interceptó. Parent rogó por su vida, pero Watson le disparó 4 veces a través de la ventana del auto. Fue el primer asesinato de la noche. Después de matar a Parent, Watson cortó las líneas telefónicas y los 4 entraron a la casa. Linda Kasabian se quedó afuera como vigía. Dentro, Frykowski se había quedado dormido en el sofá. Watson lo pateó despertándolo abruptamente y le gritó: «Soy el diablo y estoy aquí para hacer el trabajo del diablo». Lo que siguió fue una masacre sin sentido. Wojciech Frykowski intentó escapar. Fue golpeado en la cabeza con la culata de un revólver, apuñalado 51 veces y disparado 2 veces. Logró arrastrarse hasta el césped frontal antes de morir. Abigail Folger intentó huir por la puerta trasera. Patricia Krenwinkel la persiguió y la apuñaló 28 veces. Abigail suplicó: «Ya no puedo más, ya estoy muerta», antes de colapsar. Jay Sebring intentó proteger a Sharon. Watson le disparó y luego lo apuñaló 7 veces. Una cuerda fue atada alrededor de su cuello. Sharon Tate, embarazada de 8 meses y medio, suplicó por su vida y la de su bebé. «Por favor, déjeme tener a mi bebé», rogó. Susan Atkins la ignoró y la apuñaló 16 veces. La cuerda que estaba atada al cuello de Sebring también fue atada al cuello de Sharon, conectando sus cuerpos. Antes de irse, Susan Atkins mojó una toalla en la sangre de Sharon Tate y escribió la palabra pig, cerdo, en la puerta principal de la casa. El total de heridas de arma blanca entre las 4 víctimas dentro de la casa: 102 puñaladas. Cuando la policía llegó la mañana siguiente, encontraron una de las escenas más horrorosas que habían presenciado. La prensa mundial cubrió el caso intensamente. Nadie podía entender quién o por qué quién había cometido estos asesinatos tan brutales. La segunda noche, asesinatos de la Bianca. Si los asesinatos de la noche anterior no habían sido suficientes, Charles Manson tenía otros planes. La noche del 10 de agosto de 1969, Manson decidió acompañar personalmente a sus seguidores en una segunda ola de asesinatos. Esta vez el objetivo era Leno LaBianca, de 44 años, propietario de una cadena de supermercados, y su esposa Rosemary, de 38 años. Vivían en una casa confortable en el área de Los Feliz, en Los Ángeles. Alrededor de las 2 de la madrugada, Manson, junto con Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Linda Kasabian y Steve Clem Grogan, condujeron por el vecindario buscando víctimas. Esta vez, Manson entró primero a la casa con Watson. Sorprendieron a los LaBianca en la sala y los ataron. Manson les dijo que no les harían daño, que solo querían dinero. Luego, Manson salió de la casa llevándose a Atkins, Kasabian y Grogan, dejando a Watson, Van Houten y Krenwinkel para que completaran el trabajo. Lo que siguieron fueron asesinatos de una brutalidad extrema. Leno LaBianca fue apuñalado 26 veces con un tenedor de trinchar, un cuchillo de carnicero y un cuchillo. Watson le clavó un tenedor en el abdomen y dejó un cuchillo de trinchar clavado en su garganta. La palabra guerra fue tallada en su estómago. Rosemary LaBianca, en otra habitación, escuchó los gritos de su esposo. Fue apuñalada 41 veces por Krenwinkel y Van Houten. Su cabeza fue cubierta con una funda de almohada. Pero los asesinos no se detuvieron ahí. Escribieron mensajes en las paredes con la sangre de las víctimas. Death to pig, muerte a los cerdos.
en la pared de la sala. Rise, levántense, en otra pared. Helter Skelter, en la puerta del refrigerador. La palabra estaba mal escrita. Querían escribir Helter Skelter, el título de una canción de los Beatles que Manson interpretaba como una profecía del apocalipsis. ¿Quién era Charles Manson? Para entender cómo alguien pudo orquestar tales atrocidades, debemos retroceder a los orígenes de Charles Manson. Charles Mills Maddox nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, tenía solo 16 años cuando quedó embarazada. Era alcohólica y prostituta. El padre de Charles nunca fue identificado oficialmente. Kathleen se casó más tarde con William Manson y Charles adoptó ese apellido, aunque el matrimonio no duró mucho. La infancia de Charles estuvo marcada por el abandono y la inestabilidad. Kathleen era incapaz de cuidar de su hijo. En una ocasión, cuando Charles tenía 5 años, ella intentó venderlo por una jarra de cerveza a una camarera. El trato fue cancelado por el tío de Charles días después. A los 12 años, después de múltiples intentos fallidos de vivir con su madre, Charles fue enviado a un hogar para niños, Gebolt School for Boys, en Terre Haute, Indiana, por cometer robos menores. Durante su adolescencia y juventud, Manson entró y salió de reformatorios, prisiones y centros de detención juvenil. Cometió delitos como robo de autos, falsificación, prostitución de menores y violación. Para cuando tenía 32 años, ya había pasado más de la mitad de su vida encerrado. En marzo de 1967, Manson fue liberado de la prisión federal en Terminal Island, California. Al salir, Manson supuestamente le dijo a las autoridades: «No quiero salir. No puedo adaptarme al mundo exterior. Toda mi vida ha estado encerrada y aquí mi mente era libre». Pero el mundo exterior lo esperaba, y lo que vino después cambió la historia del crimen en Estados Unidos. La creación de la familia. Tras salir de prisión, Manson se mudó a San Francisco, específicamente al distrito de Haight-Ashbury, el epicentro del movimiento hippie y de la contracultura de los años 60. Era el verano del amor. Jóvenes de todo el país llegaban a San Francisco buscando libertad, experimentación con drogas psicodélicas, comunas y una alternativa al estilo de vida estadounidense tradicional. Manson, con su carisma oscuro, su habilidad para tocar la guitarra y su discurso pseudo-espiritual, comenzó a atraer seguidores, principalmente mujeres jóvenes de clase media que buscaban propósito y pertenencia. Entre sus primeras seguidoras estaban Mary Brunner, una bibliotecaria de 23 años que se convirtió en la primera mujer de Manson; Lynette Squeaky Fromm, de 19 años; Susan Atkins, de 19 años, quien se autodenominaba Sadie Mae Glutz; Patricia Krenwinkel, de 19 años, conocida como Katie. Manson las manipulaba con una combinación de amor, sexo, drogas, especialmente LSD, y filosofía retorcida. Les decía que él era Jesucristo reencarnado. Les hacía creer que la sociedad estaba corrupta y que un apocalipsis racial estaba por venir. En 1968, Manson conoció a Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys. Wilson había recogido a 2 mujeres haciendo autostop que resultaron ser miembros de la familia. Fascinado, Wilson invitó a Manson y su grupo a vivir en su mansión en Sunset Boulevard. Durante meses, la familia vivió allí, y Wilson incluso ayudó a Manson a grabar algunas canciones. Una de ellas, Cease to Exist, fue reescrita por los Beach Boys como Never Learn Not to Love, pero Manson nunca recibió crédito. Esta traición musical
fue uno de los factores que alimentaron el resentimiento de Manson hacia la industria del entretenimiento. En agosto de 1968, la familia se mudó al Spahn Ranch, un rancho abandonado que había sido usado para filmar películas del oeste. El dueño, George Spahn, de 80 años y casi ciego, permitió que el grupo viviera allí a cambio de que las mujeres hicieran tareas domésticas y, en ocasiones, tuvieran sexo con él bajo las órdenes de Manson. Fue en Spahn Ranch donde Manson consolidó su control absoluto sobre sus seguidores, transformándolos en una secta peligrosa. Helter Skelter, la profecía apocalíptica de Manson. A finales de 1968, los Beatles lanzaron su álbum homónimo, conocido como The White Album. Para la mayoría de las personas era simplemente música. Para Charles Manson era una profecía. Manson se obsesionó particularmente con la canción Helter Skelter. Interpretó las letras como un mensaje oculto que predecía una inminente guerra racial apocalíptica en la que los negros, a quienes Manson llamaba despectivamente Blackie, se levantarían y masacrarían a los blancos. Según la retorcida visión de Manson, los negros se levantarían y asesinarían a los blancos en una guerra racial masiva. Sin embargo, los negros no tendrían la capacidad de gobernarse a sí mismos después de la victoria. Entonces acudirían a Manson y la familia, quienes habrían estado escondidos en el desierto. Manson se convertiría en el líder del nuevo mundo. Para Manson, los asesinatos de Tate LaBianca no fueron actos de violencia sin sentido. Fueron intentos de incitar Helter Skelter. Planeaba hacer que pareciera que personas negras habían cometido los asesinatos, esperando que esto encendiera la guerra racial. Por eso dejaron mensajes escritos en sangre. Por eso la brutalidad extrema. Por eso la palabra pig, término usado en esa época por el movimiento Black Panthers para referirse a la policía. Pero la guerra racial nunca llegó. Los asesinatos simplemente aterrorizaron a Los Ángeles y eventualmente llevaron a la captura de Manson y sus seguidores. La investigación y captura. Durante semanas, la policía de Los Ángeles estuvo desconcertada. ¿Quién había cometido estos asesinatos tan brutales? ¿Cuál era el motivo? Las teorías inicialmente incluían desde venganzas relacionadas con drogas hasta asesinatos rituales satánicos. Nadie sospechaba de una secta hippie liderada por un exconvicto. La conexión se hizo por casualidad. En octubre de 1969, varios miembros de la familia fueron arrestados en el rancho Barker Ranch, en el Valle de la Muerte, por sospecha de robo de autos y vandalismo. Entre los arrestados estaba Susan Atkins, quien ya estaba bajo custodia por el asesinato de Gary Hinman, un profesor de música que había sido asesinado por Bobby Beausoleil, otro miembro de la familia, en julio de 1969. Mientras estaba en la cárcel, Atkins comenzó a presumir ante sus compañeras de celda sobre los asesinatos de Tate LaBianca. Les contó detalles espeluznantes, cómo Sharon Tate había suplicado por su bebé, cómo había probado su sangre, cómo había escrito pig en la puerta. Dos de sus compañeras de celda, Ronnie Howard y Virginia Graham, alarmadas por las confesiones, notificaron a las autoridades. La policía finalmente tenía la pista que necesitaba. En diciembre de 1969, Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Charles Tex Watson fueron arrestados y acusados formalmente de los asesinatos. El juicio del siglo. El juicio comenzó en junio de 1970 y rápidamente se convirtió en un circo mediático. Fue uno de los juicios más largos y costosos en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Charles Manson,
llegó a la corte con una X tallada en su frente, diciendo que se había eliminado a sí mismo de la sociedad. Con el tiempo, transformó la X en una esvástica. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten copiaron la X de Manson. Durante el juicio, se comportaron de manera errática. Reían, cantaban en latín y en múltiples ocasiones fueron expulsadas de la sala por el juez Charles Older. En una ocasión, Manson tomó un lápiz y saltó sobre la mesa de la defensa hacia el juez, gritando: «En nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarte la cabeza». La estrella del caso para la fiscalía fue Linda Kasabian, quien había estado presente en ambas noches de asesinatos, pero no había participado activamente. A cambio de inmunidad, testificó en detalle sobre lo que había presenciado. El fiscal Vincent Bugliosi construyó el caso alrededor de la teoría de Helter-Skelter, argumentando que Manson había orquestado los asesinatos como parte de su plan para iniciar una guerra racial. El 25 de enero de 1971, después de más de 42 horas de deliberación, el jurado declaró a Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en los 27 cargos presentados. Charles Tex Watson fue juzgado por separado. Había huido a Texas y su extradición tomó tiempo. Y también fue declarado culpable más tarde ese año. El 29 de marzo de 1971, todos fueron sentenciados a muerte en la cámara de gas. Pero en 1972, la Corte Suprema de California abolió temporalmente la pena de muerte en el estado. Las sentencias de Manson y sus seguidores fueron conmutadas a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Los años en prisión y la muerte de Manson. Charles Manson pasó el resto de su vida en prisión. Durante casi 50 años, fue trasladado entre varias prisiones de California: San Quentin, Folsom, Pelican Bay y finalmente California State Prison Corcoran. Con el tiempo, la X en su frente se convirtió en una esvástica permanente. Manson se dejó crecer la barba y el cabello, adoptando una imagen salvaje y casi demoníaca que lo convertiría en un ícono de la cultura del horror. Entre 1978 y 2012, Manson fue rechazado para libertad condicional 12 veces. La última audiencia a la que asistió fue en 1997. En 2012, se le negó nuevamente la libertad condicional y no sería elegible nuevamente hasta 2027. Durante sus entrevistas de libertad condicional y con periodistas, Manson a menudo hablaba de manera incoherente, negaba haber ordenado los asesinatos y culpaba a la sociedad por crear su monstruosidad. En enero de 2017, Manson fue hospitalizado por sangrado gastrointestinal relacionado con cáncer de colon. Estaba demasiado débil para someterse a cirugía. Regresó a prisión, pero su salud siguió deteriorándose. El 19 de noviembre de 2017, Charles Manson murió en un hospital del condado de Kern, en Bakersfield, California, a las 8:13 de la noche. Tenía 83 años. La causa oficial de muerte fue paro cardíaco resultante de insuficiencia respiratoria y cáncer de colon metastásico. Había pasado casi 48 años en prisión. Murió sin mostrar remordimiento por sus crímenes. El destino de los miembros de la familia. Los destinos de los seguidores de Manson fueron variados. Charles Tex Watson, 76 años, condenado a muerte, conmutado a cadena perpetua. Está encarcelado en Mule Creek State Prison. Se convirtió al cristianismo en prisión y se ha casado y tenido hijos mediante visitas conyugales. Ha sido rechazado para libertad condicional
18 veces. Susan Atkins, 1948 a 2009. Murió en prisión de cáncer cerebral en 2009, a los 61 años, después de cumplir 38 años. Se le negó la libertad condicional compasiva, incluso en sus últimas semanas de vida. Patricia Krenwinkel, 76 años. Sigue encarcelada. Es la mujer con más tiempo en prisión en el estado de California. Ha sido recomendada para libertad condicional en 2022 y 2023. Pero el gobernador de California ha bloqueado su liberación. Leslie Van Houten, 74 años, fue liberada en julio de 2023 después de cumplir más de 50 años en prisión. Es la única de las asesinas de la familia en ser liberada. Su liberación causó controversia y protestas de las familias de las víctimas. Linda Kasabian, 1949 a 2023. La testigo estrella de la fiscalía, quien recibió inmunidad, cambió su nombre y vivió en el anonimato. Murió en 2023 a los 73 años. Lynette Squeaky Fromm no participó en los asesinatos de Tate LaBianca, pero en 1975 intentó asesinar al presidente Gerald Ford. Fue liberada en 2009 después de cumplir 34 años. El legado de Manson en la cultura popular. Charles Manson se convirtió en uno de los criminales más famosos de la historia estadounidense. Su imagen, con la esvástica en la frente y la mirada salvaje, se convirtió en sinónimo del mal absoluto. El caso ha inspirado innumerables obras culturales, libros. Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders, 1974, de Vincent Bugliosi, uno de los libros de True Crime más vendidos de todos los tiempos. Películas y series. Helter Skelter, 1976 y 2004, películas para TV. Once Upon a Time in Hollywood, 2019, de Quentin Tarantino, reimagina los asesinatos. Charlie 6, 2018. The Manson Family, 2003. Documentales. Helter Skelter, An American Myth, 2020. Apple TV Plus. Inside the Manson Cult, The Lost Tapes, 2018. Chaos, The Manson Murders, 2025. Netflix, dirigido por Errol Morris. Making Manson, 2024, con grabaciones inéditas. Manson también se convirtió en una figura icónica en la música rock y la cultura gótica. Bandas como Guns N' Roses, Nine Inch Nails y Marilyn Manson, quien tomó su nombre artístico de Charles Manson, han hecho referencia a él en su música. Reflexión final. La historia de Charles Manson no es solo la historia de un criminal. Es una advertencia sobre el peligro de la manipulación psicológica, el control mental y el abuso del carisma. Manson nunca mató a nadie con sus propias manos esa noche de agosto. Pero logró algo mucho más perturbador. Convenció a otros de que mataran por él. Jóvenes que buscaban amor y comunidad fueron transformados en asesinos despiadados. Pero más allá de la fascinación morbosa con Manson, debemos recordar a las víctimas. Sharon Tate, de 26 años, y su bebé no nacido. Jay Sebring, de 35 años. Abigail Folger, de 25 años. Wojciech Frykowski, de 32 años. Stephen Parent, de 18 años. Leno LaBianca, de 44 años. Rosemary LaBianca, de 38 años. Gary Hinman, de 34 años. Donald Shorty. Shea, de 36 años. Y posiblemente muchas más víctimas que nunca fueron descubiertas. En conversaciones grabadas en prisión, Manson insinuó haber estado involucrado en hasta 35 asesinatos.
la casa de Cielo Drive donde Sharon Tate fue asesinada ya no existe. Fue demolida en 1994 y reemplazada por una nueva estructura. Pero el horror de lo que ocurrió allí nunca será olvidado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo pudo alguien ejercer tanto control sobre otras personas? ¿Qué dice este caso sobre la naturaleza humana y nuestra vulnerabilidad a la manipulación? Y con eso llegamos al final de esta historia. Espero que te haya dejado pensando, porque casos como el de Charles Manson nos recuerdan los peligros de seguir ciegamente a líderes carismáticos sin cuestionar sus motivos. Y así cerramos otro capítulo. Una historia que, como muchas en Huella Mortal, nos recuerda que el verdadero terror no siempre vive en la ficción, sino en las huellas que deja la realidad. Si este caso te estremeció, deja tu me gusta y compártelo con quienes se atreven a mirar lo que otros prefieren olvidar. Cuéntame también desde dónde nos estás viendo. Cada comentario es una voz más que mantiene viva esta comunidad de buscadores de verdad. Y recuerda, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos las sombras detrás de cada historia. Nos encontramos en el próximo caso, en Huella Mortal. Hey now, I'm all around you, round you. Hey now. Gracias por llegar hasta el final. Si te atreves a seguir las huellas del miedo, suscríbete y elige tu siguiente caso antes de que se borre otra huella mortal.